Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos en este caminar cotidiano de encuentro con Dios a través de su palabra. Hoy la iglesia celebra a Nuestra Señora de las Mercedes, una advocación importantísima para muchos de los países de Latinoamérica, para Barcelona, para Cataluña, para todo este nuevo mundo que ha sido evangelizado y que ha venido con los padres mercedarios a darnos una enseñanza de María, Madre de Dios, aquella que tiene merced, que es misericordiosa, y aquella que promovió toda una forma de tratar de rescatar a unos cristianos que caían cautivos por los musulmanes en la época de San Pedro Nolasco, San Raimundo de Peñafort y de Jaime I, rey. Se constituye entonces así una comunidad que su fin era rescatar a los católicos de los mahometanos que caían presos, y después llegaron bajo la modalidad de esta orden religiosa a nuestra América Latina, y se sucedieron distintas circunstancias de una devoción muy grande que creció en Perú, en Argentina, en Bolivia, en nuestro país Colombia, como patrona de la arquidiócesis de Cali y de otros lugares. Hoy miramos, hoy sábado, precisamente a la Santísima Virgen María, y en especial en Colombia, en algunos lugares también es patrona de los reclusos. Miramos a aquellos que están en las cárceles pidiendo pues por toda la conversión, y también por aquellos que sufren de pronto hasta injustamente allí, y todas las circunstancias que tienen que ver con la recuperación, y que estas cárceles llegaran a ser lugares de readaptación de aquellos que han caído, para que encontraran allí un nuevo estilo de vida. Y muchas celebraciones se hacen hoy a nivel penitenciario en Colombia, en otros países, y desde las distintas celebraciones a nivel de Fuerzas Armadas en Perú y otras circunstancias bajo la tutela de María, Madre de las Mercedes, María de la Merced. Por eso también miramos la palabra. En este día la iglesia nos muestra el capítulo 9, según San Lucas, versículos 43 al 45. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: métanse bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían ese lenguaje, les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido, y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza y la gracia del Espíritu Santo, invoquémoslo, para que aquella Nuestra Señora llena, plena del Espíritu, hoy interceda por nosotros, y nosotros también podamos ser templos de Él, como ha sido el designio por el cual hemos recibido esta capacidad desde el bautismo. Digamos juntos: Espíritu Santo, tú que me aclaras todo, que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi ideal, tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen, y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo. Quiero en este corto diálogo agradecerte por todo y confirmar una vez más que nunca quiero separarme de ti, por mayor que sea la ilusión material. Deseo estar siempre contigo y todos mis seres queridos en la gloria perpetua. Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos. Amén. ¿Qué dice el texto? Ese es el primer momento. Capítulo 9, versículos 43 al 45 de Lucas. ¿Qué pasa con Jesús? La gente, ¿qué siente hacia Él? Según la introducción. Por lo que hacía Jesús, ¿cuál es la reacción de la gente? Pero Jesús dice una palabra contundente. ¿Cuál es esa expresión que trae hoy el Evangelio? ¿Y cuál es la reacción a través de esa expresión de Jesús que ellos tienen? Miremos bien los elementos. Como siempre, varias lecturas, lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. En este día de Nuestra Señora de las Mercedes, recordamos también, quiero hacer una introducción, y es: todo el mes de septiembre es dedicado también a las Sagradas Escrituras. Yo les decía cuando comenzábamos el mes que este también es un mes mariano, y hablábamos
de la Natividad del 8 de septiembre, del Dulce Nombre de María o el Santísimo Nombre de María el 12 de septiembre, hablábamos de Nuestra Señora de los Dolores el 15 de septiembre, hablamos hoy de Nuestra Señora de las Mercedes. Pero ¿quién sino ella ha sido quien ha cogido el verbo, la palabra encarnada? Y este mes termina con la fiesta de San Jerónimo y normalmente viene siendo, terminando el mes, en Colombia hacemos algo que se llama la Semana Bíblica. Entonces María siempre ha estado unida con Jesús porque Él es la palabra, el verbo del Padre, nos ha dado a Jesús. Y ustedes y yo escuchamos siempre su palabra. Hoy, en esta gran celebración a Nuestra Señora de las Mercedes, en la festividad de muchos de los países, entre ellos se me olvidó mencionar a República Dominicana con su patrona, en el Santo Cerro allí, el lugar de peregrinación allí cerca de la ciudad de La Vega y en otros lugares, porque fue el primer lugar donde llegó Colón y el primer lugar donde se puso la cruz, y allí también la primera devoción mariana a Nuestra Señora de las Mercedes, y entre otros lugares. Hoy la palabra nos trae el segundo aviso, anuncio de la pasión. Hace poco, también en este evangelista Lucas, esta semana escuchábamos cómo Jesús daba el primer anuncio de su pasión. Después de preguntarles quién dice la gente que soy yo, y después a ellos, quién dicen ustedes que soy yo, y Pedro responde. Lucas, decíamos, no nos coloca aquellas palabras de Jesús que lo confirman, el primado de Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra, y mucho menos nos habla de cómo Jesús tiene que intervenir y regañar a Pedro porque él se negaba ante el primer momento que venía el anuncio de la pasión, pero esa vez anunciaba pasión, muerte y resurrección. Ahora la situación es esta. Si uno mira la Biblia, y acaba de curar, después de la transfiguración, cura a un niño, a un poseso, y la gente está admirada de lo que Jesús hace, de las obras de Jesús. Por eso empieza aquí la introducción hoy. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a los discípulos. Claro, ellos estaban admirados, impresionados. Todo lo que hacía Jesús seguramente cada vez más perdónenme la expresión, los descrestaba más, pues decían, es que qué capacidad, qué autoridad. Eso lo remarcan varias veces los evangelios. Pero Jesús quiere ponerlos en el piso, que aterricen, se coloquen y se ubiquen. Porque ellos muy emocionados con glorias humanas, muy emocionados seguramente como sacando pecho, como seguramente si usted y yo, si estuviera en esa época con Jesús, yo también sacaría pecho, como vea, yo estoy siguiendo a Jesús y vea lo que puede hacer. Pero Jesús empieza a hablarles del escándalo de la cruz. Jesús empieza a decirles, métanse bien en los oídos estas palabras, en otra traducción, métanse bien esto en la cabeza. Escuchen bien esto, grábenselo. Esta expresión hoy es central. Grábenselo. Y eso también es para nosotros. No hay Jesucristo sin cruz. Y la cruz es camino a la resurrección, pero está la cruz como medio de salvación y como medio de redención. Pablo lo dirá que para griegos y romanos, para unos escándalos, para otros como una locura, pero para los que creen en Cristo es fuerza y es el sentido más profundo de lo que Dios ha hecho por la redención del hombre. Entonces metamos hoy también como los apóstoles, escuchemos ustedes y yo hoy esta expresión, es que grabémoslo en el corazón. La cruz es camino de resurrección. La cruz ha sido el medio por el cual, si antes era un modo maldito de ver a unos que quedaban colgados por ir en contra del Imperio Romano o por ser proscritos o esclavos, bueno, resulta que ahora es signo de glorificación, no es motivo de derrota, es camino de gloria, así nos lo muestra San Juan. Y hoy Lucas nos lo muestra en su segundo aviso a los apóstoles. Tengan en cuenta, oigan bien, métanse en los oídos estas palabras, como quien dicen, grábenlo en la cabeza. A mí, el Hijo del Hombre, utiliza la expresión, el Hijo del Hombre. Daniel 7, capítulo 7, versículos 13 más o menos, empieza a hablar de uno que vendría como en la figura de Hijo del Hombre. En el Apocalipsis vuelve a hablar como Hijo del Hombre, pero ya es el Cordero de pie que ha vencido y está resucitado. Pero el Cordero degollado ha dado la vida, pero está vivo. Esa figura del Hijo del Hombre, que es de Daniel, viene a hablar de uno
que tomaría sobre sí el linaje humano. Dios se ha encarnado. Jesucristo ha tomado cuerpo y sangre como usted y como yo. Y ha tomado la condición del linaje humano que él mismo creó con el Padre. Dios uno y trino ha creado al hombre. Y tomando esta condición humana, viene a cargar con todo este linaje para quitar toda la separación del hombre con Dios, para someter, y en este caso a través de la cruz y en la donación de su vida, todo aquello que ha separado al linaje humano del Dios que lo creó con tanto amor. Este Hijo del Hombre, tiene que ser entregado en manos de los hombres, precisamente de los hombres. Porque Dios asume la condición humana, perdónenme, ojalá comprendamos la expresión, para matar en el mismo hombre lo que Él creó de división, con sus opciones, no a favor de la voluntad de Dios, sino en contra de la voluntad de Dios. Es en la misma carne y en la misma sangre que Dios, tomando esta condición, va a salvar al género humano. Esto por ahora ellos no lo entienden, no comprenden lo del Hijo del Hombre todavía. Cuando Pedro escuchó la primera vez que Pedro le dijo eso, jamás Jesús lo tuvo que regañar. Otras veces ya segunda vez les tiene que decir. Recordemos que con Lucas vamos camino como hacia Jerusalén, donde será aquel momento de dar la vida por la cruz. Allí entregará el amor hasta el extremo. Entonces, dice, ellos no entendían este lenguaje, les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Quedaban como anonadados otra vez, como embotados. Seguro no eran nada bueno a sus oídos, viendo semejantes milagros. Resurrección de la hija de Jairo, resurrección del hijo de la viuda Naín, curación de endemoniados, los demonios llamándolo Señor, Hijo de Dios, todo el poder para calmar las aguas y las tempestades, toda la fuerza que emanaba de él, sus palabras, su amor, su misericordia. No lograban ellos comprender cómo esto va a terminar de esta manera. Un poco llevados del mesianismo que esperaban los judíos, que era un hombre que iba a ganar victoriosamente como un guerrero y como un hombre que no estaba jugando a perder. La cruz no cabía en la concepción de ellos. Meditación hoy que nos lleva a entender qué nos podría decir a usted y a mí hoy con esta expresión. Métanse bien esto en la cabeza. ¿Qué nos tenía que decir Jesús hoy? Como, ¿por qué no escuchan mi palabra? ¿Por qué no la guardan en la mente y la bajan al corazón? Nos podría decir hoy. ¿Cuántas veces nos ha dicho, amen a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo? Nos podría insistir, ¿cuánto les he mostrado la cruz y cuánto los he amado? Miren la cruz. Métanse bien esta imagen y este amor que sobrepasa todo amor. Y nos podría insistir con estas palabras, porque nosotros también, a la manera de los discípulos, por lo menos yo lo pienso para mí, los invito a que ustedes lo examinen, tengo terquedad y me cuesta a veces y a veces también me ha pasado que me parece como oscuro el lenguaje y uno no comprende, pero ¿por qué la cruz? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué tantas cosas? Y los porqués. Y resulta que Dios ya vino, tomó la condición humana, hijo del hombre, cargó el linaje humano sobre sí y lo redimió. Y nos rescató por un amor hasta el extremo. Y nos invita para cargar con la cruz. No porque Él se goce de eso, porque saben que estamos en el mundo y que hay en el mundo, pero que cuando llega la cruz, ustedes y yo unidos a Él, tiene un sentido salvador también. No rehuyamos ni a la cruz, ni cuando llegue la enfermedad, ni cuando lleguen las dolencias, ni las dificultades, nos digamos, no, esto no puede ser, no, más bien, de frente, mirando la cruz, con la ayuda de Él, podemos comprender muchas cosas de la vida que nos sobrepasan. A los discípulos esta expresión los sobrepasaba. Tendrá que decir una tercera vez, inclusive ellos están hablando sobre quién ocupará el primer puesto y la tercera vez les tiene que decir, vea, es que va a pasar esto y esto y esto, me van a matar, voy a llegar a la cruz, pero voy a resucitar. Y así les costaba. Que ustedes y yo hoy seguramente en episodios nos ha costado comprender
muchas circunstancias de esta palabra de Dios. Hoy abramos el corazón, metámonos bien en la cabeza de estas palabras. Por la cruz se nos ha dado la vida. En la cruz hay victoria, no hay muerte. Él murió para la salvación de los pecados. Dios mismo llegó hasta ese nivel. El Hijo de Dios le dijo al Padre: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y aprendió a obedecer sufriendo, dice la carta a los Hebreos. Y podemos mirar esta expresión del Hijo del Hombre muy sobre los relatos del siervo de Yahvé que leemos los Viernes Santos y en Semana Santa, desde los capítulos 49, 50, 52 de Isaías, como aquel que le jalaban las barbas, lo torturaban, le tiraban escupitajos, lo ultrajaban como cordero llevado al matadero. Esto les estaba tratando de explicar a los apóstoles. Hoy Jesús seguramente a usted y a mí y a esta generación nos trata de decir muchas cosas y quiere hablar mucho. Dios habla. El mundo, el problema es que el mundo, y empezando por nosotros, no escuchamos a Dios. No queremos tener que ver con su palabra. No nos llama la atención cuando Dios nos dice: vean, los amo, guarden eso en el corazón, en la mente, en el corazón, los he amado, miren la cruz. Como dice la canción, fue por ti, fue por mí, porque nos ama. Que pudiéramos hoy comprender claramente este amor, pero como vamos con tantas cosas en la vida, como tenemos tantas cosas por hacer, como tenemos tantos anhelos humanos que hacen parte de la existencia, a veces mirar la cruz se nos volvió como la cotidianidad. Y resulta que allí hay un océano infinito de un amor grandísimo, del Hijo del Hombre que ha tomado esta condición humana para que usted y yo, hombre y mujer de estos tiempos, ya se nos ha dado la salvación en Él. Que podamos tenerlo en la cabeza, bajarlo al corazón y comprender esta salvación. ¿Qué obstáculos hay? Tal vez miedo, como los apóstoles, como embotados a veces estamos, como que no captamos el sentido de la entrega de Jesús por mí, por nosotros. ¿Qué obstáculos hay para que no podamos ver más allá? ¿Qué obstáculos hay para que no podamos meternos esto en la cabeza y en el corazón? Este amor de Dios tan grande. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este día, también que celebramos a Nuestra Señora de las Mercedes. Te pedimos, Madre del Cielo, que hoy, por merced tuya, podamos comprender el amor escandaloso de la cruz. Tú que estuviste al pie de la cruz y has recibido a tu Hijo en tus brazos, sabes lo que ha costado la salvación del género humano. Tú misma has estado al pie de la cruz y has venido a ser tipo de la iglesia que sufre y de esta iglesia que ha nacido en el costado abierto del Señor. Enséñanos, Madre de la Merced, de las Mercedes, a tener también misericordia como tú. Enséñanos también a pedir hoy por los que están cautivos del pecado, como en otra época que rescataban a los cautivos de los musulmanes. Hoy, ¿cuántos cautivos, Madre? Yo también lo soy. Muchos de nosotros lo hemos sido por el pecado. Te pedimos, Madre del Cielo, que por intercesión tuya podamos ser sacados del poder del pecado. Por intercesión tuya podamos comprender, meternos en la cabeza y en el corazón este amor salvador de Jesús, y que podamos abrir los ojos y llevar esta salvación y este mensaje a otros que sufren, que están esclavizados. Te pedimos también por los que están en las cárceles, por los que están secuestrados, por los que sufren, para que sean liberados totalmente. Tú eres la Madre por cuya merced has logrado la liberación de muchos en la historia y en el tiempo. Que hoy comprendamos que tú nos llevas a tu Hijo, que es el único liberador del linaje humano. Amén. Cuarto momento, la acción. Hemos tenido actitudes como los apóstoles que nos cuesta creer o meternos algo en la cabeza o escuchar la palabra de Dios y comprender la cruz. ¿Qué puedo hacer hoy para comprender este amor hasta el extremo de Jesús en este segundo anuncio de la pasión? ¿Qué puedo hacer hoy en oración a Nuestra Señora de la Merced para pedir por aquellos que están esclavizados por el pecado y esclavizados de muchas formas? También por los reclusos, cómo podemos ayudarlos con la pastoral social, con muchas obras,
cómo poder hacer una acción también de este día tan grande y maravilloso, que seguramente en sus diócesis, arquidiócesis y en sus lugares hay un trabajo para ello. Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.